¿Qué tal? Muy buenas noches. En esta hora traemos el texto de Apocalipsis 1:9 que estudiaremos esta noche. Y bueno, para ello, antes que nada, muchas gracias. Bienvenidos sean todos ustedes. Y gracias por estar aquí para poder estudiar la palabra de Dios. Bueno, Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Primeramente, Juan se presenta con toda humildad, con toda mansedumbre y con toda tranquilidad, a pesar de la situación en la que estaba, que ya veremos más adelante. Y en esa misma seguridad que él se presenta, él se hace ver nuestro amigo y hermano. En este caso lo dice, que quiere decir, yo soy tu familiar y tu compañero. Y se presenta, como lo vuelvo a repetir, con toda la humildad. Tu amigo y tu compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Es decir, en la tribulación, es decir, en el sufrimiento, en el reino, es decir, en el pueblo de Dios, y en la paciencia, es decir, en la resistencia que vendría, o en la resistencia que él tenía que demostrar hasta el último día en el que Jesucristo regrese, o el día en que nosotros vayamos para allá. Con estos principios Juan se presenta y se familiariza a los verdaderos creyentes, porque finalmente estos principios de tu hermano y tu copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia, es lo que realmente demuestra que tú eres un verdadero cristiano o que no lo eres. En aquellos años, 70 años antes de que el libro de Apocalipsis fuera escrito, 70 años después de que Jesucristo ascendió a los cielos cuando terminó la crucifixión, era común que hubiera falsos cristianos, y les recuerda, así no son las cosas, o sea, entiendan que si ustedes no tienen ese amor fraternal con los verdaderos cristianos, entiendan que si no están en el reino, es decir, en el pueblo de Dios, y entiendan que si no son pacientes, y si no esperan con agrado y con amor la llegada del Señor Jesucristo, y si no tienen esa paciencia que Él llama, en la cual Él dice, ese amor esperando el futuro en Cristo Jesús, entiendan que pues lamentablemente no lo son cristianos. Entonces hace falta que verdaderamente vengan y se arrepientan de nuevo, porque Él deja muy claro, todo aquel que ponga su confianza en Jesús y se arrepiente será hecho hijo de Dios. Él continúa, estaba en la isla de Patmos, y por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, es decir, estaba sufriendo por predicar el evangelio y vivir como verdadero cristiano. Ese es un verdadero ministro, un verdadero predicador y un verdadero cristiano. Otro tipo, la verdad es que no lo es. Hoy en día es común encontrar gente que se llama predicador, que se llama pastor, y no está dispuesto a pasar absolutamente ningún sufrimiento. No están dispuestos a tener la valentía de hablar la palabra de Dios, y lo único que buscan es popularidad, es fama, pero no han entendido que su misión no es un llamado a la fama, sino un llamado a la proclamación de la palabra de Dios. Ellos lamentablemente no lo han entendido, pero Juan sí lo había entendido. Por eso lo relata, y también dice, y por el testimonio, es decir, por verdaderamente demostrar que soy un cristiano. Sí, hoy en día hay personas que se les llama tristemente los de la secreta, así se les conoce, porque lamentablemente solamente son cristianos de domingo, o solamente son cristianos a veces, pero lamentablemente no son capaces de ser cristianos todo el tiempo. Desde el momento en el que se convirtieron, no lo han sido. Y si no lo han sido así, es porque lamentablemente no lo son. Entonces, él deja muy en claro, estos son por el testimonio, por demostrar verdaderamente que lo soy. No por solamente los domingos, no por solamente con mi grupito de los domingos en los que me junto, no solamente porque enfrente de los demás lo soy, sino porque dice, porque lo demostré. Y por eso estoy preso, por predicar la palabra de Dios y por demostrar que soy cristiano. Él estaba en la isla de Patmos, que es una isla en la antigua Grecia, y esa isla en la antigua Grecia era una isla de castigo, era una prisión donde con sus ropas eran llevados y así morían, encadenados de pies, encadenados en las manos, y así era como ellos tristemente terminaban sus vidas.
Cualquiera podría decir, creo que no valió la pena, Juan, ¿no? No valió la pena que hubieras predicado el Evangelio de Dios, no valió la pena las visiones que Dios te dio, no valió la pena haber dejado tu vida por Cristo, pero sin embargo, Él estaba ahí demostrando, yo estoy aquí y estaré hasta el último día y estoy dispuesto a morir por la causa de Jesucristo. Toda nuestra vida está en el control absoluto de Dios, y Juan lo entendía así, decía, si estoy en esta cárcel es porque estoy en el control de Dios. Nadie absolutamente está fuera del control de Dios. David era perseguido y estaba todo bajo el control de Dios. El rey David era perseguido y todo estaba bajo el control de Dios. Un profeta del Antiguo Testamento, su historia se escribe en los libros de Reyes, fue cuando él fue perseguido y cuando una reina lo quería matar, eso estaba bajo el control de Dios. En Hechos, cuando uno de los más grandes apóstoles, Esteban, murió, estaba todo bajo el control de Dios. Era un apóstol brillante, era un joven brillante. Y él tenía que morir porque así estaba bajo el control de Dios. El apóstol Pablo llegó a Roma golpeado porque el designio de Dios era que Pablo llegara a Roma a predicar. Pero ese fue el precio que tuvo que pagar. Él tuvo que sufrir, él tuvo que estar así. Pero todo estuvo bajo el control de Dios, que él sufriera para que finalmente él pudiera llegar a Roma y predicar el Evangelio. Nada estuvo ni estará fuera del control de Dios. Absolutamente todo está bajo el control de Dios. No hay ni una sola cosa en esta tierra ni en este mundo que no esté bajo el control de Dios. Absolutamente todo. Así lo cuentan los salmos, así lo cuenta el Salmo 90, así lo cuenta el Salmo 2. Él es el rey, tú eres el rey soberano. Los apóstoles, cuando hicieron su oración, era muy sencilla: soberano Señor, tú hiciste los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Jeremías dice lo mismo: tú creaste los cielos y la tierra, tú eres el Dios soberano. En nuestro tiempo, o en nuestra era, ya pasando la era de los apóstoles, lo mismo. Hubo un gran siervo del Señor llamado John Hus, un hombre que defendió contra las falsas enseñanzas católicas de Roma, las falsas doctrinas que enseñaba el Papa. Lo mismo, John Hus fue muerto y quemado, y hasta él estuvo bajo el control de Dios. Y es una gran diferencia con el gran reformador alemán Martín Lutero, que él sí deja muy en claro que su vida y todo fue bajo el control de Dios, y que absolutamente él no murió porque simplemente Dios así no lo decidió hasta el día en que él tenía que morir. Así que como predicadores no importa el costo que tengamos que pasar. El costo es muy alto y el costo vale la pena porque es por aquel que dio la vida por nosotros. Así que no importa el costo. El costo, ese es el tema de esta noche, el alto costo por Cristo. Y claro que hay un costo, y claro que Cristo nos llamó a tomar nuestra cruz. Claro que Él nos llamó a seguirlo y a tomar nuestra cruz, dejando muy en claro que todo lo que pasáramos o que el alto costo que tuviéramos que pagar por seguirlo valdría la pena, porque simplemente Jesucristo lo vale, porque Él dio la vida por nosotros y por lo tanto vale la pena. El testimonio. ¿Qué es el testimonio? El testimonio simplemente es mostrar públicamente con comportamientos y hechos lo que estoy hablando, ¿sí? Jesús lo dijo muy fácilmente: por sus frutos los conocerán. Entonces Él deja muy en claro, ¿cómo sabemos que un árbol es de manzanas? Pues porque da manzanas. ¿Cómo sabemos que un árbol es un árbol limonero? Porque da limones. ¿Cómo sabemos que una empresa es buena empresa? Porque da buenos resultados. Así de sencillo es esto. Entonces, un testimonio es simple y sencillamente mostrar públicamente con comportamientos y hechos que sigo a Jesucristo, que sigo al Señor Jesucristo. Ahora, como cristianos, ese es nuestro llamado. Nehemías dice que, en el libro de Nehemías dice que todos los cristianos son llamados a servirle, como Él así lo designe. Nadie está sirviendo. Es verdad que a veces la gente se pone en lugares donde Dios no los llamó, pero la realidad es que Dios no los llamó a muchos lados a ponerse en donde ellos se han puesto. Dios a cada quien lo ha llamado, pero una realidad es que Dios a todos llama a servirle. A todos los que Jesucristo llamó y ha salvado, los llama a servirlos. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan: el que me ama guarda mis mandamientos. Nótese que no dice quien me ama grita, quien me ama salta, quien me ama. Él deja muy en claro que no es así, sino que simple y sencillamente, si tú lo amas, si tú eres su hijo, si tú realmente eres
salvado por Él, simplemente lo vas a amar. Y amarlo es obedecerlo. El que me ama declara el impacto, dice Jesús, que tiene vivir una vida en Él, porque el creyente lo ha experimentado y lo vive a la hora de su existencia. El más grande evangelista que ha existido después de los apóstoles, George Whitefield, el biógrafo Arnold Dunmore, declara que George Whitefield, desde el momento de su conversión hasta el día de su muerte, fue alguien que amó de una manera fervorosa a Jesucristo y que lo demostró con hechos. Por eso dice que lo amó, por eso se declara de él que lo amó. El grande formador Martín Lutero declaró lo mismo. El punto de la obediencia es el punto del verdadero amor. Y el llamado príncipe de los puritanos, John Owen, dijo en una ocasión: cuando yo conocí la ira de Dios, fue el único paso para yo conocer su amor. Porque él escribió claramente, como dice uno de los salmos: en ti hay temor para que seas temido. Solamente por ti, Señor, tengo ese temor para seguir. Y ese temor me llevó a conocerte, porque si tú no hubieras infundido ese temor, yo no te hubiera conocido. Y la forma de dar ese testimonio es tener el carácter de Jesucristo. El carácter son los rasgos que tiene una persona. En este caso son los rasgos que nosotros, como seguidores de Jesucristo, somos los que tenemos que tener, demostrar que en verdad lo seguimos, y que hoy en día, entre tanta falsedad, entre tanta mentira que es cada día más común, somos fieles y nos mantenemos seguros ante nuestro Señor. Romanos dice: si confesares que Jesús es el Señor, serás salvo. Y si estás dispuesto, lo que quiere decir que antiguamente los césares, los soldados romanos pasaban y decían: ¿quién es el Señor? Y si alguno contestaba otro que no fuera César, en ese momento esa persona era decapitada o asesinada con la espada. Y por eso deja muy en claro: si confesares que Jesús es el Señor, serás salvo. Si estás dispuesto a morir por Jesús, no cabe duda que eres cristiano. ¿Estás dispuesto a dejar tu vida por Jesucristo? Tal vez no siendo como predicador, porque Dios llama a cada quien a la obra a la que Él lo haya llamado. Pero ciertamente sí podemos estar seguros completa y absolutamente que como cristianos ese es nuestro llamado. El alto costo, ese es el costo. Ese es el seguirlo verdaderamente. Y eso es válido porque Jesucristo lo vale todo. Jesucristo Él lo vale todo. Uno de los padres de la iglesia, Jerónimo de Estridón, en una ocasión dijo: si mi esposa no quiere seguir a Jesucristo, tengo que dejar a mi esposa. Si mis hijos no quieren seguir a Jesucristo, tengo que dejarlos. Porque por eso él dejó muy en claro: el que no deja padre y madre por mí, no es digno de mí. No está diciendo que tenemos que aborrecer a nuestra padre, a nuestra madre, Está diciendo claramente que Él debe de ser todo, porque volvemos a lo mismo, porque Él lo vale. No es un precio que como tal tengamos que pagar, como una economía, como algo para ganarme la salvación, como lo inventó la iglesia romana. Es sencillamente: Él me amó, Él se entregó por mí, Él lo vale todo. Él es el amor de mi vida y Él vale todo. Seguir a Jesucristo lo vale todo. Lo vale que incluso este hombre Juan estuvo en la cárcel, sufrió todo lo que él tuvo, se llamó a sí mismo nuestro hermano, nuestro compañero en los sufrimientos por la iglesia de Jesucristo, y esperando y teniendo paciencia y confiando en Él, esperando en Jesús, confiando en Él, sabiendo que si Jesús no regresaba a esta tierra, o Él no vivía para el tiempo en que Jesús regresara, está claramente diciendo que si no, yo tengo que morir y tengo que irlo a ver, pero finalmente yo lo veré y seré feliz con el que eternamente me salvó y dio hasta su última gota y que hasta el último día de su vida se entregó por mí. Cuando los judíos dejaron su esclavitud, lo cual se cuenta en el libro del Éxodo, ellos dejaron su esclavitud y salieron rumbo a la tierra en la que Dios los dio. En esa tierra, saliendo de Egipto, de esa esclavitud, se encontraron con incomodidades que ellos no estuvieron dispuestos a aceptar, porque no creyeron que valía la pena la tierra que Dios les estaba prometiendo. Ese es el dilema y ese es el problema de hoy. Un gran maestro de la Biblia en una ocasión dijo: el problema del cristianismo es que no quieren seguir a Jesucristo realmente.
y, y otros más quieren llegar a la tierra de Canaán en jet aerolínea. Es lo mismo, no quieren realmente seguir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no han entendido que Él vale la pena. Así como en aquellos tiempos ellos no lo entendieron, ellos no se dieron cuenta y ellos no comprendieron la magnitud de su tierra prometida, no entendieron la belleza, no dijeron, vale la pena estar en este desierto, vale la pena lo que tengamos que sufrir, porque nuestra tierra es mejor. Así es lo que Jesús nos da a todos aquellos que hemos creído en Él y a todos aquellos a los que Él llama a creer que Él vale la pena y vale la pena por mucho de lo que sea y de lo que haya en esta vida. Él mismo lo dijo, la vida no consiste en el mucho tener, en el mucho beber, no consiste en nada de eso. La vida no se trata de eso. Él mismo lo dijo, Dios en la carne, el Señor Jesucristo, que vivió aquí, superior a todos los filósofos, más grande que cualquier cosa, que cualquier persona, que cualquier gran maestro, lo dijo claramente. Esta es la vida, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida, conocer, vivir y entregarse por Jesucristo. Cuando los levitas, una gran parte de estos hombres llegaron a la tierra de Israel, se reparte la tierra. Y estos levitas eran parte del pueblo de Israel. Así se les llamaba, eran los adoradores. Y al llegar a Israel se reparte la tierra. Dios les dice, bueno, a ustedes les daré esto, a ustedes les daré esto. Y a los levitas no les tocó nada, porque Dios debía de ser su todo. Ese es el pago que nosotros entendemos. Ese es el pago que Dios a nosotros nos da. Y eso es lo que Dios nos llama a entenderlo. En Romanos 1 deja muy en claro, Dios llama hacia la obediencia. Y eso es seguir a Jesús, no las mentiras. Dice el apóstol, dice el apóstol Pablo en Romanos, Dios me llamó a ser apóstol para llevar a la obediencia, porque ese es realmente el punto de creer en Jesucristo, la obediencia hacia Dios. Ese realmente es el punto. Uno de los más grandes teólogos americanos, ingleses que existieron y que impactaron en el siglo pasado, Jim Packer, escribió un libro llamado El conocimiento de Dios, en el cual él deja muy esclarecido que el ser humano está aquí para una sola cosa, para la gloria de Dios, y que si nosotros hemos sido salvados por Jesucristo, más aún tenemos que entender que nuestra vida es única y exclusivamente para Él. En todos nuestros puntos, en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, todo lo que pensemos. No es de que un rato para Dios, un rato para el mundo, un rato para la familia, un rato para Dios. Toda nuestra vida tiene que girar en torno a Dios. Ya no podemos vivir como antiguamente lo hacíamos. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, se reveló ante un anciano, Simeón. El Señor Jesucristo en ese entonces era un bebé recién nacido. El anciano Simeón lo cargó, lo levantó y dijo, Señor, despide a tu siervo en paz, porque he visto la salvación. Él no necesitó más. Él no necesitó más pruebas. Dijo, aquí está Dios. Dios ha llegado. No necesito más. Puedo morir en paz. No sé lo que vaya a pasar con mi familia, con los demás. Sé simplemente que están en manos de Dios. Sé simplemente que el Salvador ha llegado, que Dios ha llegado, que Dios está aquí, que Dios ha cumplido sus promesas. Y que si Él vino como un bebé, como lo prometieron las santas escrituras por medio de los profetas, así también regresará y cumplirá sus promesas, porque eso es Dios. Ese es Dios el que cumple las promesas, ese es Dios el que nos salvó, y ese es Dios el que hasta el último día de nuestras vidas se entregó por nosotros y dio su vida y dará su vida por nosotros, y que cumplirá todo lo que ha prometido en sus santas escrituras. He visto tu salvación. Y así tal cual como los profetas y los apóstoles, no importó el precio que tuvieron que pagar, todo lo vale por Jesús, mi Salvador, y tu Salvador si es que crees en Él, y si es que estás dispuesto a entregarle tu vida, y a morir, y a tomar tu cruz, y a seguirlo. En la última hora final,
un mártir de los últimos que murieron, de los primeros que murieron en el Coliseo Romano, se le hizo esta propuesta. Su nombre era Policarpo. Le dijeron, ¿tú te entregas y mueres? Solamente tienes que aceptar que Jesús no es Dios y que el César es el Señor. Y él dijo, 94 años he estado sirviéndole a Jesucristo. No lo voy a abandonar. Así como él jamás, ni desde antes del nacimiento, me abandonó. Lógicamente fue quemado, pero él estuvo dispuesto a morir por Jesucristo. Los últimos escritos de él aseguran que, quemándose en las llamas, dijo, gracias Señor, porque me permites ser partícipe de tus sufrimientos, me permites morir contigo, me permites sufrir juntamente así como tú sufriste, y porque vale la pena todo lo que tenga que morir, todo lo que tenga que pasar, y vale la pena incluso si el fuego me consume, porque todo lo vale por ti. El libro de Apocalipsis finaliza diciendo, el que tenga sed beba del agua de la vida, el que tenga sed crea, el que verdaderamente tenga la convicción que el Espíritu Santo produce para que crean en Jesucristo, confíe en su Salvador, el Señor Jesucristo, y beba del agua de la vida, tal cual lo dice Sofonías, que el Señor Jehová se regocijará en medio de ti, y Él cantará cánticos contigo, porque Él se regocijará por la salvación que Él se regocijará por la salvación que Él ha dado en todo aquel que cree en Él. La salvación es de nuestro Dios, de nadie más. No me pertenece a mí, no me pertenece a ningún pastor, no le pertenece a ningún falso apóstol, no le pertenece a ningún falso predicador, ni a ningún falso profeta, no le pertenece a nadie. La salvación solo es de Dios, y Él se la pone a todo aquel que en Él cree y no se pierde, dando su vida por Cristo, por amor, así como por amor Él se entregó por nosotros. Y ahora nosotros entregamos nuestra vida por amor, ya que Él la entregó por nosotros. No es un pago, no es nada, simple y sencillamente es amor, como el que Él tuvo por nosotros, para entregar nuestra vida por todos aquellos que creemos y por todos aquellos que crean que Él es el único y verdadero Salvador. Yo me despido. Muchas gracias. Que la palabra de Dios haya tenido efecto en ti y que Dios te bendiga.